materia que tiene que ver con la dinámica de sistemas como tal. Ya saben muy bien que en la primera parte hemos revisado todo lo que es pensamiento sistémico y hemos buscado la forma de generar, crear, desarrollar pensamiento sistémico con ustedes a través de todos los ejercicios que hemos hecho. Me imagino que ya, si bien no se ha generado totalmente el pensamiento sistémico, por lo menos hemos avanzado en ese camino. Y la idea de esta segunda parte es consolidar ese avance y que ustedes al finalizar el semestre ya tengan una forma de pensar diferente. Vamos a hablar de la dinámica de sistemas hoy día y si nos alcanza el tiempo vamos a ver la primera etapa que tiene que ver con la conceptualización. En primer lugar, la dinámica de sistemas ha sido creada por Jay Forrester en los 60. Él trabajaba, ha muerto hace unos 3 años, trabajaba en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en la MIT, y ahí ha empezado a desarrollar, bueno, no ha desarrollado ahí la metodología, sino que ha empezado a trabajar con la metodología de acuerdo a un trabajo que le habían pedido en una empresa, que le habían pedido que desarrolle algún tipo de metodología, no metodología, sino que permita representar el comportamiento de la empresa, su simulación y tomar decisiones. O sea, una herramienta técnica. Y él ha revisado todos los métodos, metodologías que existían para modelar y ninguna le servía como él quería. Entonces ha preferido desarrollar la suya propia. Inicialmente le llamaba dinámica industrial. Ese es su libro, el libro de Jay Forrester. Lo tengo. ¿Pueden ver en mi pantalla el libro de dinámica industrial? ¿Se puede ver? Sí, se ve, se ve. Ok. Este es el libro, bueno, es una escaneada del libro, obviamente. Fíjense que tiene 480 páginas. Es del 61. No, vamos a ver aquí. No sé ni en qué lugar lo han escaneado, pero bueno, he logrado conseguirlo. Este es el autor. En una época donde había un Group News de dinámica de sistemas, yo estaba asociado ahí y tenía varios tutoriados. Los tutoriados tenían algunas dificultades para representar algunas relaciones y yo escribía a la consulta y ellos contestaban. Y Jay Forrester muchas veces me ha contestado cuando ha habido justamente un problema en una modelación que estaba haciendo una muchacha del PIB versus el desempleo en Bolivia. Era bastante interesante. Fíjense que la primera impresión ha sido el 61, justamente. Y luego ha habido reimpresiones. No sé en qué reimpresión estarán ahora, pero vamos a ver un poco el índice para mostrarles hacia dónde vamos. Aquí habla de la administración y la ciencia de la administración. Obviamente está viendo desde el punto de vista empresarial, la dinámica industrial, así le ha llamado él originalmente en su libro. Luego ya se ha cambiado por dinámica de sistemas porque se ha visto que no solo se podía aplicar en industrias, sino que se podía aplicar a diversos tipos de sistemas. Lo que quiero mostrarles es aquí están los modelos, clasificación de modelos, todo lo que hemos visto. Principios de formulación de los modelos de sistemas, la realimentación, aspectos importantes, la estructura de los modelos de dinámica de sistemas, las ecuaciones, símbolos para diagramas de flujo. Esto es lo que vamos a hacer en esta parte de la materia. Pero vamos a ver, página 81, aquí no tenemos los enlaces, pero vamos a ir a la página 81, más o menos. Y van a ver cómo se ha creado originalmente la metodología. ¿Ves? Sí, símbolos. Entonces aquí podemos ver un nivel. Vamos a utilizar el nivel de esta forma todavía. Aquí podemos ver flujos. No se usa de esta forma, aunque Benzene tiene una forma parecida. En iThink y Stella, por ejemplo, es totalmente diferente. Esto es como si fuese una llave, un grifo y algo que está permitiendo cerrar o abrir. Esa es la idea de un flujo. Los flujos. Aquí tenemos otro tipo de flujo.
¿no? Distintas categorizaciones. Y aquí tenemos los canales de información, de material, órdenes, dinero. O sea, él ha caracterizado distintos tipos de canales para hacer una modelación que sea a simple vista entendible. Actualmente solo se usa esta, la de materiales, y se presenta cualquier otra. Y tampoco es difícil de entender, pero sin embargo, con esta otra idea, se podía saber exactamente qué estaba fluyendo en algún momento. Luego tenemos los retardos. ¿Dónde están? Aquí tenemos los retardos. Esta es la forma de representar los retardos de esa época. Las variables auxiliares, un redondo. Benzing no lo hace, sin embargo, I think sí utiliza esto. Aquí tenemos los retardos. Estos son los parámetros. Parámetros son un redondito con una flecha, y los retardos son como este cuadradito que tiene cierta simbología. ¿No? Distintos tipos de retardos. Entonces, si vemos, esperemos por aquí ver un modelo donde esté aplicando todo esto, fíjense, aquí tenemos un ingreso, un nivel, un flujo que va a llevar de este nivel a este otro flujo, etcétera, etcétera. Aquí tenemos canales de información, aquí un retardo, aquí le falta algo, al principio y al final. Y vamos a ver que luego se ha cubierto eso, no sé si en los modelos originales, quiero ver otro modelo. Pero se le ha puesto una nube como un elemento que representa que no nos importa de dónde viene, ni no nos importa dónde va. O sea, nos interesa la frontera del modelo, lo que vamos a nosotros a analizar. Este es el libro original, en el cual la metodología y la materia se basan. Si bien la materia tiene que ver con la teoría general de sistemas también, con el enfoque sistémico, como hemos visto, esto vendría a ser la esencia. Porque esta es la metodología que trata esta forma de modelación. Y el libro se llama Dinámica Industrial. ¿Está bien? Entonces, inicialmente ha sido aplicado a empresas, a la parte de administración, a la parte ingenieril de las industrias, pero se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo entre sistemas sociales, económicos, físicos, químicos, biológicos, ecológicos, etcétera, etcétera, etcétera. Se puede modelar cualquier cosa. Y cuando digo cualquier cosa, voy a buscar si es que puedo encontrar. Les voy a mostrar roadmaps. Se puede ver en pantalla, ¿verdad? Sí, sí, se ve. Dynamics, System Dynamics, estos. Roadmaps. Estos están dentro de la MIT. No, todavía no está. Había uno dentro de la MIT. Este es. Es un grupo, en la MIT, Dinámica de Sistemas se aprende como posgrado, no como pregrado. Entonces, aquí tenemos un roadmaps, es una guía para aprender la dinámica de sistemas. Tiene mucho material, se pueden descargar ese material. Muchos de los contenidos del libro están basados en los roadmaps. Vamos a ver tabla de contenidos. He cambiado bastante, aquí vamos a ver. Aquí tenemos roadmaps 1, por ejemplo, pero aquí. Simulando Hamlet con dinámica de sistemas. Si ustedes conocen, Hamlet es una obra de Shakespeare y que ¿cómo es posible que se pueda colocar una obra teatral o cómo se puede simular una obra teatral? Yo recuerdo hace mucho tiempo cuando les daba proyectos en la materia, les he pedido que representen una película. La película era Filadelfia, de Tom Hanks. Y si ustedes la han visto, tiene que ver con discriminación, con homosexualidad, ese tipo de cosas. Entonces, tiene una trama. Un libro, una obra, tiene una trama. Tiene actores alrededor de esa trama. Entonces, no es dificultoso desarrollar. Si vemos esto, por ejemplo, vamos a ver un modelo por aquí abajo. Este es el modelo, que tiene que ver con la evidencia, la revelación de la evidencia, el envejecimiento, la motivación para la venganza, el incremento, el decremento, Claudius, su muerte, la oportunidad de actuar, etcétera, etcétera. Han representado una obra, Hamlet, y debe haber sus comportamientos aquí, que está mostrando cómo se desarrolla la escena, la revelación de la evidencia, evidencia vieja, nueva evidencia, etcétera, etcétera. Entonces, si bien se ha creado con un propósito, que es
el representar sistemas industriales empresariales, se ha desarrollado a lo largo del tiempo como distintas formas para poder manejar. Aquí dice conoce la prensa, ciudadanos globales, vamos a ver otro tipo de... Y aquí empieza un poco ya ejercicios de integración, ejercicios... Bueno, ustedes pueden entrar aquí, esto es gratuito, simulación de computadoras, sistemas urbanos. Esto tiene que ver con un, no sé si segundo libro de Jay Forrester, pero él ha trabajado en algo que se llama, lo han quitado, en algo que se llama modelo del mundo, junto con otras personas. Y eso se puede encontrar, debe tener algún enlace en la MIT. Y ese modelo del mundo representa un modelo que contempla todo lo que tiene que ver con el mundo, con su comportamiento. Y ahí pueden encontrar submodelos económicos, submodelos sociales, submodelos políticos, y es muy interesante. Luego vamos a ver algo interesante. Aquí tenemos, por ejemplo, diagramas causales, los que hemos revisado nosotros, visto desde el punto de vista del autor. Los retardos, simulaciones mentales, realimentaciones de primer orden. Aquí tenemos crecimiento en forma de S. Aquí tenemos un modelo que tiene que ver con las epidemias, por ejemplo. Sistemas oscilatorios. Son 7 temas. 7 temas y que tiene distintos capítulos. Bueno, esto es una forma para trabajar en la MIT, para poder entender los conceptos de la MIT. Aquí tenemos un punto de inicio, punto de arranque. ¿Bien? Entonces, vamos a tratar de entender un poco lo que significa dinámica de sistemas, separando los dos términos, sistema, y separando lo que es dinámica. Vamos obviamente, a retomar el hecho de que sistema para nosotros, la definición de sistema tiene que ver con 2 paradigmas importantes. ¿Se acuerdan cuáles eran? ¿Qué decía el primer paradigma y qué decía el segundo paradigma? ¿Se ha cortado la comunicación o no saben? La comunicación todavía persiste. No saben. Claro, como no tenían que estudiar para el primer examen, se olvidaron. ¿Cuáles son los 2 primeros o los 2 paradigmas que hacen a la definición de sistemas? Uno sería de que todo es más que la suma de sus partes. ¿A quién le corresponde eso? Aristóteles. La segunda, le corresponde a Bertalanffy. ¿Pero qué decía Bertalanffy? Creo que decía que además de la suma de sus partes tenía que ver con su entorno, las relaciones con su entorno. ¿Sí? Que un sistema siempre es parte de un sistema mayor y a su vez contiene sistemas. Eso es, en definitiva, el segundo paradigma. Y la unión de ambos nos da la definición de sistema. Ahora bien, esta interrelación, las partes que interactúan, las relaciones subyacentes, las conexiones entre los elementos, no importa cómo denotemos eso, para nosotros se llama estructura del sistema. Es el esqueleto. Cuando hemos encontrado un modelo, un arquetipo, erosión de objetivos, adicción, lo que sea, esa era la estructura del sistema. Entonces, un modelo para nosotros, el dibujar el modelo, es representar la estructura del sistema. Y cuando simulamos esa estructura, tenemos un comportamiento dinámico, porque el comportamiento se va a reflejar en el tiempo. ¿Está claro? En un ecosistema, la estructura, por ejemplo, se define basado en las interacciones entre la población de animales, tasas de natalidad, mortalidad,
cuánto alimento tienen, qué tipo de variables pueden afectar a este ecosistema, qué importantes variables existen, cuáles son las más relevantes, etcétera, etcétera. Estamos formando un modelo, en la práctica, definiendo la estructura del sistema. La dinamicidad, obviamente, es el cambio sobre el tiempo. Entonces, si tenemos una estructura y esta estructura la simulamos a través de la computadora, estamos probando el cambio sobre el tiempo, su comportamiento dinámico. Un sistema dinámico no es otra cosa que donde las variables interactúan para estimular cambios sobre el tiempo. O sea, la interrelación de variables no es estática, siempre les he dicho eso, que cuando piensen, por ejemplo, en éxito para quien tiene éxito, escalada, les he dicho, estamos mostrando una instantánea de un comportamiento dinámico y que en cierto momento el de la izquierda puede estar perdiendo, el de la derecha ganando, y en otro momento el de la izquierda ganando y el de la derecha perdiendo, ¿se acuerdan? Dinamicidad. No es algo instantáneo. La dinámica de sistemas es una metodología usada para entender cómo los sistemas van cambiando en el tiempo. Esa es la idea. ¿Y cómo entendemos ese cambio en el tiempo? Fácil. Capturamos su estructura y lo simulamos. Y si se parece al sistema real, hemos captado adecuadamente su modelo y podemos utilizarlo para tomar decisiones. Esta variación del tiempo de la interrelación de variables se llama comportamiento del sistema. Y en el mismo ejemplo del ecosistema donde habíamos capturado una interrelación de la población, nacimientos, muertes, etcétera, etcétera, su comportamiento debería ser las dinámicas de crecimiento, la reducción de población, cómo crece o cómo reduce la población, cómo se estabiliza la población. Y esto tendría que ver con la influencia de si hay alimentos, no hay alimentos, si hay predadores, no hay predadores, cómo afecta a su medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos definiendo un comportamiento de la estructura que hemos relevado antes. Entonces, la característica común a todos los sistemas es que la estructura determina el comportamiento. El modelo nos permite, a través de la simulación, saber cómo se comporta. Entonces, como colorarlo, un modelo dinámico de sistemas no es otra cosa que la representación de la estructura del sistema. Si tenemos la estructura, si ya tenemos el modelo, podemos utilizar una computadora para simular el comportamiento de esas variables a través del tiempo. La idea de un modelo es que intenta imitar aspectos de la vida real. Les había comentado cuando hemos visto la parte de modelos, es que un modelo, si bien podemos repetir de memoria un concepto que es la abstracción, etcétera, etcétera, lo que estamos tratando de sacar con un modelo es los elementos más importantes del sistema real, no todos. Porque si pudiésemos sacar todos los elementos que hacen a ese sistema, tendríamos un clon del sistema. Y eso es muy difícil de realizar. Les había explicado cuando estábamos hablando sobre esto, sobre, por ejemplo, física y la caída de un cuerpo. En la ecuación, que es el modelo matemático para la caída de un cuerpo, su ecuación contempla gravedad, masa, distancia, o a la altura si quieren, pero no contempla elementos como fricción, rozamiento, algún tipo de ambiente, clima, que seguramente afectan al sistema real. Pero como nosotros estamos tomando un modelo, ese modelo está sacando solamente elementos que se consideran relevantes. Puede que no sea el modelo ideal, puede que esa ecuación física esté incompleta, que le falte algo para representar adecuadamente el comportamiento del sistema real. Pero es una estructura, y esa estructura nos permite imitar los aspectos de la vida real. Un problema que tenemos en la vida real es que no podemos retroceder en el tiempo. Tampoco podemos avanzar en el tiempo. Entonces, ese es el poder de la simulación. Cuando ya tenemos una estructura a través de un modelo dinámico de sistemas y lo hemos probado sobre los datos que tenemos, significa que representa adecuadamente al sistema real o su comportamiento, entonces podemos hacer que retroceda en el tiempo, hacer la simulación años atrás,
o podemos hacerlo adelantar en el tiempo. Podemos hacer que corra años después. Y en función de eso, ver cómo se va a comportar o cómo se ha comportado. Bajo diferentes condiciones. Podemos colocar algo común que vamos a trabajar ahora que se llama What If. ¿Qué pasa si? La simulación es una gran herramienta para tomar decisiones, pero tiene que estar inserto el What If. ¿Qué pasa si quito alimentos en ese modelo? ¿Qué pasa si coloco alimento todo el tiempo, toneladas y toneladas de alimento para esa población de animales? ¿Cómo voy a afectarlos? Seguramente se van a olvidar de buscar su propio alimento, van a tener una subvención de alimento y se van a acostumbrar a estar subvencionados. Las crías que nazcan en el tiempo no van a saber lo que es cazar, no van a saber lo que es buscar su alimento y van a esperar que alguien coloque el alimento. Si ese benefactor se muere y deja de colocar el alimento, esas crías también se mueren. Entonces estamos haciendo un what if. ¿Qué pasa si hago algo? ¿Qué va a pasar con el sistema? Y esa es una herramienta para tomar decisiones. El decisor ya puede cambiar cosas y decir, ¿qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si hago lo otro? Y viendo cómo se comporta el sistema mismo, el modelo, uno puede tomar decisiones. Ah, ok, me funciona esto, entonces esto hago. En el gobierno, coloco una nueva ley. ¿Qué va a pasar con la gente? ¿Cómo va a repercutir? ¿Cuál va a ser la reacción? Como lo que está sucediendo ahora, por ejemplo. Que por un lado se dice que es político, por el otro lado se dice que se está buscando reivindicaciones, etcétera, etcétera. Pero el gobierno lo que hace es lanzar cosas y si le funcionan bien. Si no le funcionan, bueno, es fácil, se borra. Después de un montón de líos y conflictos, se borra y listo, no pasó nada. Estamos jugando con el sistema real, cuando deberíamos jugar con la simulación. Y colocar diferentes condiciones en esa estructura que hemos definido para poder avanzar en el tiempo, retroceder en el tiempo y ver justamente estos escenarios de simulación para tomar nuestras decisiones. Y no hacerlo en el sistema real. Pero no solo es el gobierno, en todos lugares, empresas y todo, se trabajan sobre los sistemas reales. Y bueno, me he equivocado, he perdido un montón de plata, he perdido un montón de empleados, pero bueno, ahora voy a rectificar. Pero ya se ha hecho el daño. En el ejemplo del ecosistema, por ejemplo, se puede examinar el efecto de una sequía o la eliminación de una especie animal. Entonces, en el sistema real, esto sería caótico. Por lo tanto, tenemos una fuente de alimentación directa e inmediata para probar suposiciones acerca de los modelos que tenemos. Esa es la idea. ¿Alguna duda hasta el momento? Continuamos. La dinámica de sistemas tiene una serie de definiciones. Vamos a empezar, obviamente, por la del autor, Jay Forrester. En una traducción de su libro, Jay Forrester nos dice que es un camino para estudiar el comportamiento, behavior, de los sistemas, para mostrar cómo las políticas, decisiones, estructura y demoras en el tiempo están interrelacionadas para influenciar sobre el crecimiento y la estabilidad. Si se dan cuenta, estas tres líneas están resumiendo un poco lo que he descrito en los distintos párrafos. Eso estamos buscando. Una herramienta técnica para tomar decisiones en función de una estructura obtenida de un sistema, es decir, su modelo, y llevado a una simulación para determinar su comportamiento. Peter Senge, otro autor que hemos estado revisando con los arquetipos sistémicos, claro que Peter Senge no le llama dinámica de sistemas. Su libro, que tiene que ver con la quinta disciplina le llama pensamiento sistémico. Él dice que es una disciplina para permitir visualizar integridad de interrelaciones y el aprendizaje para cómo estructurar dichas interrelaciones en una forma más efectiva y eficiente. ¿No? Un poco más alto. Günter Schmidt es un autor europeo, también había mucho contacto con esta persona, él ofrecía becas que tenían que ver con distintos proyectos en Europa para la dinámica de sistemas, y él tiene una definición un poco más
explícita. Está basada en la especificación y discusión de 4 características fundamentales. Pensamiento en modelos. Eso es lo que deberíamos traducirlo como el pensamiento sistémico que teníamos o que tenemos adquirido. Explícitamente moderado, comprensivo, el entender lo que estamos haciendo. Pensamiento interrelacionado, estructuras sistémicas. Aquí están los arquetipos sistémicos. Pensamiento dinámico, pensar en procesos dinámicos, con demoras, realimentaciones, oscilaciones, es lo que hemos estado haciendo y vamos a hacer. Sistemas conductuales, facilita habilidad de práctica en ejercicio y control de sistemas. Esto es tomar decisiones en base a todo lo que hemos visto antes. Aracil es otro de los autores, tengo el libro de Aracil, vamos a ponerlo aquí. Por ejemplo, este libro lo tengo físico. Aunque lo tengo escaneado aquí. Este es un libro que tiene que ver con la dinámica de sistemas. Este autor es español. Es del 97, más o menos. Bueno, no está no muy bien escaneado, pero permite tener una idea del libro. La que no he podido conseguir es el libro con el cual yo he aprendido dinámica de sistemas, muchos años atrás, que es de... Bueno, voy a ver si... Son 2 tomos. El primer tomo, Martínez, Requena Martínez, sí, el primer tomo tenía que ver con la metodología y ese estaba reflejando, era el primer libro en español que había reflejado la metodología de Industrial Systems, sistemas industriales de J. Forrester. Justamente esta es su definición, Martínez Requena. Es una técnica de uso generalizado para modelar y estudiar el comportamiento de cualquier clase de sistemas. Voy a buscar aquí el libro de Martínez Requena, es Dinámica de Sistemas. Este libro lo tiene en la UTO, y es que su segundo tomo tiene que ver con los modelos. Este es el librito, fíjense que es un grifo, ¿no?, que está proveyendo algo. Este es el Sistemas 2, esta es la parte de modelos, por ejemplo. Y están hechos en BASIC, todos sus modelos están hechos en BASIC. Y el tomo 1 tiene que ver con la materia, con la dinámica como tal, la parte teórica. Aracil dice que establece técnicas que permiten expresar en un lenguaje formalizado, el de las matemáticas, los modelos verbales o mentales de los sistemas sociales. O sea, no es otra cosa que llevar lo que pensamos a un modelo conceptual, a un modelo formal, a través de la matemática por debajo. Entonces, todos estos autores coinciden en lo que estamos hablando. ¿Cuál es la filosofía de la dinámica de sistemas? Es una manera de pensar, tal como el pensamiento sistémico. La dinámica de sistemas no está lejos del pensamiento sistémico, en la práctica es la aplicación del pensamiento sistémico. ¿Qué es el pensamiento sistémico? La aplicación de la teoría general de sistemas. Entonces estamos en una línea adecuada. Es una forma de pensar de cómo cambian las cosas a través del tiempo y que muchos problemas y sus soluciones involucran cambios. Aquí tenemos distintos ejemplos de esa dinamicidad. En física, un péndulo oscila a los cambios en la posición y de su velocidad. Una nave espacial acelera y es expuesta a la propulsión a chorro y a la gravedad. En el medio ambiente, la polución cambia la luz solar que llega a la Tierra, es lo que tenemos como cambio climático o efecto invernadero. Tenemos una serie de polución que lamentablemente en Cochabamba sobre todo se queda en el aire, lo que le llamamos contaminación, se queda en el aire. Y eso es como si estuviésemos en una carpa, para que tengan una idea. Los rayos solares entran y normalmente deberían rebotar en el suelo y salir, y solo quedarse lo necesario. Sin embargo, llegan a entrar, rebotan en el suelo y rebotan en esa carpa que tenemos como contaminación. Y se queda. Y eso nos afecta. Eso se llama efecto invernadero. Entonces, produciendo un cambio en el clima y la temperatura. Ya este año se ha visto que creo que se ha elevado una cantidad de menos de un metro, pero los océanos y la temperatura a nivel promedio mundial se ha elevado como 1.5 grados. Para el año 2050 se estima que
más o menos 2 a 3 metros debe elevarse el agua de los mares, porque hay deshielos en los polos por la temperatura. Y la temperatura a nivel mundial tiene que subir por lo menos en 2 grados, de manera general. ¡Ah, qué bonito! Eso es bonito, porque en Cochabamba vamos a estar con una temperatura más agradable. No es cierto. El efecto que tiene esa subida, el deshielo, etcétera, es que van a haber pocas lluvias, pero las lluvias que haya van a ser intensas, tormentas eléctricas intensas que van a causar daño. O van a haber sequías intensas. Entonces, eso estamos provocando con lo que tenemos en nuestro medio ambiente. La población crece, entonces crece la demanda de abastecimiento de agua y recursos. La sobrepesca conduce a la destrucción de los peces, colapsa la industria pesquera. Estamos viendo distintos tipos de comportamientos, de efectos dinámicos en el medio ambiente. En biología, la generación de temperatura, la temperatura en el cuerpo, el hecho de la autorregulación. En la historia, cambios económicos sociales producen revoluciones, surgimiento y caída de civilizaciones. En literatura, los cambios psicológicos de los personajes causan el desarrollo de la trama. En ingeniería, los procesos químicos cambian la materia prima en productos útiles. En el caso de informática, hay una industria. No es una empresa el software, es una industria. Porque se utiliza una materia prima. ¿Cuál es la materia prima para desarrollar software? ¿Qué permite transformar la materia prima en software? Los que les gusta desarrollar software, la materia prima es su cerebro. Con esa materia prima ustedes pueden desarrollar cualquier software. Están transformando la materia prima en algo, en un bien o un servicio. Eso es ingeniería, por si acaso. En economía, los cambios en el inventario y empleo causan negocios cíclicos. Capital invertido y políticas gubernamentales causan una sobreconstrucción, un colapso, una gran depresión, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos viendo que no importa el campo, hay una dinamicidad y hay una interrelación. Si algo cambia, tiene su efecto, positivo o negativo. Entonces, cuando se entiende que la naturaleza básica de cómo cambian las cosas, ese conocimiento se puede transferir a otros campos. La dinámica de sistemas es un conjunto de herramientas, entrega una filosofía, un modo de mirar el mundo, para entender cómo el pasado conduce al presente y cómo las acciones del presente controlan el futuro. Obviamente se construye sobre la base y experiencia de la gente. Pero la idea es tratar de compensar la persistente costumbre de tomar decisiones basadas en modelos mentales. Lo primero que yo pienso sobre algo es lo que me permite tomar decisiones, es lo que hace la gente, es lo que hace el gobierno, es lo que hacen los directivos de las empresas. Pero la idea sería tratar de ese modelo mental formalizarlo, hacer que se simule a través del tiempo y tomar decisiones en función de un what if. ¿Qué pasa si? La dinámica de sistemas, como metodología, tiene 4 etapas. La primera, vamos a ver el gráfico. Tenemos la etapa de conceptualización, la etapa de formulación, la etapa de prueba y la etapa de implementación. He aprovechado un gráfico de Aracil, justamente, que no tenía esto, y bueno, he introducido la parte de implementación. El mundo real, aquí está por arriba el mundo real, aquí el mundo mental, es decir, los modelos mentales, y aquí el mundo formal. Normalmente las decisiones se toman a este nivel. Todas las decisiones son empíricas, de que se cree que se va a hacer algo bueno. Y a veces tenemos feos resultados, malos resultados, y tenemos que retroceder en vez de avanzar. Si se llevan esos modelos mentales a un modelo formal, se lo simula, se representa su comportamiento y se toman decisiones, estaríamos trabajando con algo más técnico. Entonces, la conceptualización es algo parecido a un análisis de sistema, si hacemos una analogía con software. La formulación vendría a ser una parte de diseño.
y tenemos la prueba y la implementación. Si queremos hacer una analogía con software. Entonces, ese es el camino que deberíamos reconocer con la metodología. Fíjense que aún estando en la prueba e implementación podemos retroceder a la parte de conceptualización. No significa que son pasos que se dan y que no se retrocede, no se puede volver. Esta metodología puede ir buscando los otros caminos. ¿Qué se hace en la conceptualización? Se define el propósito del modelo. Esto vamos a ver el día martes. Vamos a trabajar sobre la conceptualización con un ejemplo completo. Vamos a definir la frontera del modelo e identificar las variables más importantes. Vamos a describir el comportamiento de esas variables importantes. Y luego vamos a realizar un diagrama causa-efecto, o de influencia si quieren, básico, que represente a esas variables clave. Entonces, cuando terminamos la etapa de conceptualización, tenemos nuestro primer borrador de modelo, en que es causa-efecto, como habíamos visto hasta la primera etapa. En la segunda formulación, se convierten esos diagramas causa-efecto a diagramas flujo-nivel, Forester o DS, los que les he mostrado en este libro de dinámica industrial. Ese tipo de gráficos. ¿Está bien? Y luego se colocan las variables iniciales, los valores iniciales de los parámetros, se colocan las ecuaciones a todo lo que tiene que ver la formulación. A todo ese diagrama, a ese modelo conceptual. Se dibuja el modelo, se colocan las ecuaciones y parámetros. La etapa de prueba ya es la simulación. Entonces, en la siguiente clase nosotros vamos a trabajar sobre la conceptualización. Luego, a partir del día jueves, vamos a trabajar sobre la formulación, inicialmente el jueves con la parte teórica de la formulación, pero a partir de la siguiente semana vamos a trabajar entre formulación y prueba. Es decir, vamos a hacer un poco la teoría y vamos a llevar a la computadora directamente. Y vamos a empezar a interactuar de esta forma con estas dos etapas. La etapa de prueba tiene que ver con la simulación del modelo y probar las hipótesis dinámicas. Vamos a hablar sobre las hipótesis dinámicas en la etapa de conceptualización. Suposiciones del modelo significa que vamos a generar de alguna forma escenarios. What if, ahí entra el what if, ¿qué pasa si? Y probamos el comportamiento del modelo ante esas suposiciones y la sensibilidad a perturbaciones. Se hacen análisis de sensibilidad para verificar cuán sensible es el modelo al cambio de parámetros. Y por último, vamos a dejar esto para las últimas, o la última clase, el traducir las conclusiones del estudio de una forma accesible a la gente. Es decir, la gente normal en el buen sentido de la palabra, que no es técnica, no va a entender un modelo ni sus ecuaciones matemáticas. Nosotros sí, al final del semestre. Entonces tenemos que dejarle a esa persona normal algo que sí puede entender. Y lo más simple de entender es una interfaz gráfica. Unos gráficos, un scroll bar, unas tablas, algo que él pueda desempeñarse sin problema. Por debajo está el modelo matemático y formal. Pero para darles a los decisores, les damos algo mucho más simple. ¿Está bien? Esa es la idea y vamos a trabajar con esto a partir del día jueves. Pero, más antes, necesito mostrar otra presentación. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Se puede ver la pantalla? ¿Se puede ver? Sí. Ok. Entonces, vamos a empezar con lo que ya sabemos. Hemos empezado con bucles de alimentación. Vamos a continuar con los ciclos de alimentación. Aquí tenemos el ciclo de alimentación positivo. Tenemos un ejemplo fácil de entender. ¿No? Fácil de entender porque ya hemos llevado esa parte, si quieren. Este es el efecto bola de nieve. Tenemos los ciclos de realimentación de equilibrio, negativos, donde tratamos de buscar algún tipo de equilibrio. Tenemos modelos mentales y que nos permiten formalizarlos y ver que si algo sube, va a tener un efecto contrario o en el mismo sentido en otra variable. En este caso, el efecto es en el mismo sentido. Significa que un signo más le faltaría ahí. Y si pasa lo mismo con el índice de alcohol en la sangre, la probabilidad de accidente también va a aumentar. Y si la probabilidad de accidente aumenta,
la posibilidad de que me presten el automóvil la próxima vez, ¿va a aumentar o va a bajar? Va a bajar. Baja. Y si y la posibilidad de que me presten el automóvil la próxima vez baja, ¿qué pasaría con mi consumo de cerveza? ¿Bajaría o subiría? Entonces tenemos un ciclo negativo. Fíjense que si esto sube, esto baja, sentidos contrarios. Si esto baja, sentidos, el mismo sentido. Si esto sube, el mismo sentido. Entonces fácilmente podemos colocar nuestros signos y saber que este es un ciclo negativo. Hemos hablado sobre el modelo mental. Ya saben, la cuestión de perspectiva, educación, vivienda, sociedad, economía, edad, madurez, un montón de elementos que hacen que nuestra perspectiva sea diferente a otra. Y nuestro modelo mental es una representación de algo que nosotros entendemos sobre algún problema. Tenemos que llevarlo a un modelo formal. Es lo que un poco cuesta. El modelo formal puede ser matemático, puede ser conceptual. Vamos a trabajar con ambos, con un modelo conceptual y con un modelo matemático. ¿Cómo desarrollamos los modelos mentales? Hemos utilizado diagramas causales. Más nacimientos, más población, por ejemplo. Pero ¿qué pasa si hay más población? ¿Qué pasa con los nacimientos? Aquí tenemos una relación directa, causal. Nacimientos afectan a la población, pero podemos tener una relación con realimentación. La población también afecta a los nacimientos. Y este ciclo se torna positivo. Ahora, hemos buscado siempre ciclos positivos y negativos y algún tipo de relación con los arquetipos. Ahora nos vamos a alejar un poco de los patrones, los arquetipos, el tratar de encajonarnos en algo. Y la modelación tiene que ser un poco más libre. Significa que vamos a buscar las relaciones donde las haya entre las variables. Y no necesariamente siguiendo un arquetipo. Entonces, simplemente vamos a buscar las relaciones. Por ejemplo, aquí tenemos algo que no necesariamente es un ciclo, o un solo ciclo. ¿Qué pasa si la economía sube? Mejoraremos la educación. ¿Qué pasa si la educación mejora? Habrá mayor desarrollo en Bolivia. ¿Qué pasa si hay un mayor desarrollo en Bolivia? Seguramente se tendrá más apoyo económico. ¿Qué pasa si hay más apoyo económico? Entonces tal vez tendremos mayor cantidad, o si hay mayor desarrollo en Bolivia, tendremos mayores inversiones extranjeras. ¿Qué pasa si hay mayores inversiones extranjeras? Mejoraremos nuestra economía. ¿Qué pasa si la economía mejora? Habrá más inversiones extranjeras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no vamos a estar encajonados solamente en arquetipos, sino que vamos a relacionar variables en una modelación un poco más libre. Nuestros modelos formales, ya sean matemáticos o conceptuales, van a involucrar un elemento importante, la dinamicidad, tiempo. La base matemática son ecuaciones diferenciales, pero no se preocupe, no vamos a trabajar diferenciando o integrando nada. Vamos a utilizar integración numérica. Entonces va a ser mucho más fácil. Esta es la materia donde estarían aplicando cálculo numérico, por ejemplo. Deberían haber aplicado en sistemas 1 y sistemas 2 también. Si no lo han hecho, no importa. Entonces, vamos a trabajar con ecuaciones diferenciales o ecuaciones integrales. Un sistema de ecuaciones diferenciales. Pero no vamos a concentrarnos en resolverlas analíticamente, sino computacionalmente, numéricamente. Aquí tenemos el modelo original, o el diagrama original de Aracil, que contempla 3 etapas. Hemos puesto prueba e implementación en vez de evaluación en el libro. Entonces tenemos el mundo real, el mundo mental y el modelo formal. Esa es la idea de cómo vamos llevando. La primera etapa, la conceptualización, que vamos a considerar con detalle a partir del día martes. La formulación y la prueba e implementación. Aquí tendría que ser la prueba y la implementación. ¿Está bien? ¿Dudas hasta ahí? Cuando terminemos la etapa de conceptualización, una vez que hayamos hecho todo su estudio, deberíamos tener algo parecido a esto. Un diagrama que represente
causalmente las interrelaciones de las variables más importantes. Cuando pasemos a la etapa de formulación, este diagrama se tiene que convertir en un diagrama flujo-nivel, que es este otro. A este diagrama flujo-nivel en la etapa de formulación le vamos a colocar ecuaciones. Y una vez que tengamos las ecuaciones, vamos a pasar a la etapa de prueba, donde vamos a simular el modelo. Y vamos a tener diferentes resultados. Entonces, cualquier modelo, cualquier sistema puede ser representado por un modelo. Este modelo puede ser simulado y obtener resultados. Para nuestro trabajo podemos utilizar diferentes simuladores. Dynamo es un lenguaje más que un simulador. Y les voy a mostrar cuando estemos desarrollando este lenguaje. Ustedes van a hacer una práctica, no precisamente con el lenguaje, sino tratando de representar una solución analítica versus una solución conceptual, y deberían encontrar el mismo resultado. PowerSim es otra herramienta no muy popular para desarrollo de sistemas dinámicos. Stella y iThink pertenecen a la misma empresa y vendrían a ser el software más profesional que existe para dinámica de sistemas, también el más caro. Benzim tiene distintas versiones, como la 32, la Plus, la DSS. Yo tenía una licencia de la Plus, la Plus. Costaba $100 más o menos. La he comprado hace mucho tiempo y bueno, tampoco había gran diferencia en lo que había que hacer. Algunos de los resultados que están en el libro son justamente fruto del Benzim Play Plus, porque solamente el Play no permite hacer algunas cosas. Nosotros vamos a trabajar para la materia el Benzim Play, no el Plus, Benzim Play. Play viene de Personal Learning Education. Entonces, es una versión educativa. Uno se puede bajar la versión de Benzim, la última versión de la página benzim.com. Es la que vamos a trabajar para hacer la materia. Y les voy a mostrar cosas hechas en iThink o Stella y se van a dar cuenta de la gran diferencia que existe. Pero bueno, es cuestión de costos. ¿Dudas? ¿Preguntas?